El programa de fortalecimiento de gobiernos autónomos descentralizados presenta FORGAD al aire. Un espacio para abordar los temas de la política pública local, el buen uso de recursos públicos, la eficiencia de los modelos de gestión y la articulación del Estado con la sociedad civil. FORGAD al aire con la conducción de Edison Mafla. FORGAD al aire. Que además es parte de la red ecuatoriana de gobierno y administración pública. Quiero darle la bienvenida a nuestro amigo José Rodrigo Maldonado. Él es doctorando y maestro en Administración y Políticas Públicas, docente titular en la Universidad Nacional de Loja e invitado en la PUCE Manabí, exfuncionario del SRI, director de la revista Sur Academia y actualmente director de nivelación y admisión de la Universidad Nacional de Loja. Querido José, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra cordial invitación. Te damos la bienvenida a este espacio de FORGAD al aire, como decíamos, un espacio para conversar con nuestros gobiernos locales. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Muchas gracias por tener la oportunidad de dirigirme a tan directo auditorio, poder compartir algunos puntos de vista con respecto a estos dilemas que se presentan en las actuales gestiones públicas locales. Perfecto, José, y empecemos entonces con el tema de los gobiernos locales. Estando al frente de, los, de las temáticas de administración pública en la Universidad Nacional de Loja, podemos así rápidamente hacer desde la parte más académica, ¿cuál es la perspectiva, cuál es la visión que tiene la universidad con respecto a cómo los gobiernos locales, de manera general, no solamente la actual administración o el actual periodo administrativo, sino de manera general, cómo es el desarrollo de un proceso administrativo en los gobiernos locales? ¿Entran con fuerza, con suficiente conocimiento o al contrario, hay alatergamiento, hay condiciones que se desconocen, que se ignoran y eso retarda o no la gestión de lo público? ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes desde la Universidad Nacional de Loja? Bien, pues siendo un proceso político el que lleva a los gobiernos locales, es importante considerar que no necesariamente hay una preparación académica per se. Si bien todos los cuadros que llegan a la administración pública local vienen de una formación, una empiria básica, existen también ciertas debilidades. De ahí que la universidad plantea carreras como la de administración pública, igual que otras universidades, por cierto, encaminadas a fortalecer este cúmulo de conocimientos para los actores que están dedicados a la administración pública local o institucional a nivel nacional. Pienso que
las mallas curriculares inclusive pueden resultar escasas, habida cuenta que los problemas que se presentan en la cotidianidad superan con creces cualquier evento de planificación académica e inclusive cualquier evento de planificación económica y de ordenamiento territorial, como ya se ha cuestionado en los últimos tiempos. José, ya vamos a entrar ya justamente en la parte de la academia y de pronto cómo solventar desde la academia tanto temáticas, contenidos, formas de capacitación o de educación superior necesarias, pero quisiera seguir todavía en esta onda de cómo ustedes sienten o su perspectiva con respecto a las autoridades locales. ¿Qué podríamos decir? ¿De quién debería ser la responsabilidad inicial de que estas autoridades, una vez electas, lleguen con la suficiente información? No sé si solamente sea de las universidades. ¿Qué rol deberían tener, por ejemplo, las organizaciones políticas a los cuales estos actores políticos representan? El sistema democrático constituido como tal pareciera que establece reglas de juego para que la administración pública sea gestionada más allá de la voluntad popular por los mejores cuadros. No obstante, sabemos que nuestra idiosincrasia ha hecho del sistema democrático un tema clientelar político y no necesariamente lo que se espera llegue a de llegar a la administración pública local. Entonces, no solo es la persona que llega o el candidato o el pueblo que elige, sino un sistema institucional, quizá eh, que amerita una reforma permanente o que sea complicado producto de algunas normas preexistentes, las que no permiten que cualquier persona, por más voluntad o formación que tenga, lo logre. De ahí que es necesario y pareciera que en el contexto actual se esfuerza mucho el Ejecutivo Municipal por ir acompañado de un gran legislativo municipal, porque pareciera que en esta fábrica de ordenanzas se establecen las reglas que permiten la gestión o que dificultan la gestión, quizá igual a una semejanza del gobierno central. Entonces, yo pienso que la tarea de que una administración pública municipal sea exitosa depende de todos los actores. Implica inclusive las capacidades de coordinación que tengan con otros organismos encaminados a dicha gestión. De ahí la importancia de mantener niveles de coordinación adecuadas entre los municipios y también con el gobierno central, que hoy por hoy termina siendo el que maneja la cuenta de transferencias, que muchas veces facilita o dificulta la gestión de cada gobierno local. Perfecto, sí, y en esta corresponsabilidad ahora sí aterricemos entonces en el papel de la academia y cómo fortalecer los retos que tienen nuestros gobiernos locales. Creo que es un cliché en algunos espacios mencionar justamente en los momentos sobre todo de planificación, hoy nuestros gobiernos autónomos descentralizados están, si no ya en proceso de implementación de su plan de desarrollo y ordenamiento territorial, estarán a lo mejor en su proceso de contratación para la planificación, ¿no es cierto? Para la vigencia de este famoso PDIOT, dos planes en uno, que es plan de desarrollo y plan de ordenamiento territorial. Pero en esos procesos iniciales, siempre se dice como cliché, decía, eh, es importante el papel de la academia, el que acompañen tanto lo que pudiera hacer desde el campo de la investigación, de la educación, de vinculación con la colectividad, de incorporar a los estudiantes en el trabajo de campo y otras cosas. Pero en la práctica, ¿esto se da? ¿Cómo es la relación en la provincia de Loja y con sus gobiernos locales y la academia? ¿Esto es fructífero? Sí, es posible y de hecho se ha venido desarrollando algunas sinergias, al menos con las instituciones. Sabemos que en estos pocos meses o semanas que van los actuales
personeros municipales o presidentes de junta parroquial rural e inclusive las prefecturas pudieran estar justamente en esta suerte de enrumbar o de planificar. Pero la planificación no necesariamente empieza solo con el ciclo de una gestión de las personas, sino también con una gestión temporal. Casi todos los años, antes de diciembre, se debe planificar a fin de garantizar un presupuesto. Entonces, quiera que no, estos meses que tienen de relevo los actuales gobiernos locales justamente sirven para ir apagando los incendios que se generan todos los días en la gestión municipal local y también para prever el resto de periodo de gobierno que van a tener. Y yo entiendo que aquí es donde los mandos medios juegan un papel muy importante, no solo los de libre remoción, que muchas veces son puestos por el compromiso y coyuntura política, y dejando entonces al personero municipal de carrera, que es el que tiene que normalmente sortear estos inconvenientes. Dicho así, entonces, las lógicas de coordinación y actuación desde la universidad siempre están hechas con las instituciones, ¿no? Con los departamentos de planificación, con los departamentos financieros, qué sé yo, hay algunos departamentos de desarrollo, dependiendo de la estructura que haya hecho el municipio, se establecen estas sinergias a las que me refería antes, donde uno puede trabajar. Pero también desde el tema de la vinculación con la colectividad, ya que así lo determina la Ley Orgánica de Educación Superior, vamos justamente hacia los ciudadanos. Los ciudadanos a nivel de barrio, que terminan siendo la parte sustantiva de cualquier urbe, son los que también acuden a la universidad a fin de establecer algunas lógicas de comunicación y de coordinación. Desde esta universidad hemos tenido una grata experiencia de quizá llegar hasta el ciudadano para enseñarle a planificar el desarrollo de su barrio y que luego cuando sea convocado o sea que el propio ciudadano incentive una asamblea local, se pueda trabajar ya con fundamento de hecho y de derecho, que le llamamos, de tal manera que los problemas del barrio sean sumados hacia otros y puedan terminar fortaleciendo un plan municipal. Quizá, y voy a utilizar tu palabra, podríamos también querer superar ese cliché que es del escritorio al territorio, ¿no? Entonces, desde la universidad se viene trabajando con la ciudadanía en términos de la planificación barrial y con algunos municipios que se ha tenido acuerdos o cartas compromiso para que las prácticas preprofesionales de los estudiantes permitan ahí fortalecer su experiencia con respecto a qué hacer desde adentro de cada una de estas instituciones. Y en el tema de la capacitación continua, frecuentemente se establece una oferta de cursos especializados, pero también ahora de maestrías que van encaminadas hacia ahí. Aquí debo rescatar también la importancia que está cobrando la actual red de gobierno, de la REGAP, de Gobierno y Administración Pública, de la cual somos parte, porque de alguna manera está orientando una visión un poco más global. Y esto nos permite salir un poco de esta mirada corta que tenemos para aprovechar experiencias académicas y también experiencias personales que tienen todos los miembros de la red. José, y acabas de decir cosas muy interesantes, sobre todo este ejercicio de voluntad política institucional, tanto de los actores obviamente políticos de la ciudadanía, pero también de los actores fundamentales de la universidad. Esto que decías, no solamente estar en escritorio, el trabajo de campo, y además como la Universidad Nacional de Loja ya tiene algunas respuestas efectivas, importantes, seguramente de gran impacto en el territorio, y sobre eso quisiéramos profundizar justamente porque muchas veces puede ser que los gobiernos autónomos centralizados, a manera simplemente de algo de discurso, lo manifiesten la intención de colaborar, de coordinar, de articular con la universidad, pero ya para concretar ese tipo de acciones, por un lado se necesita la total voluntad
política, que esto implica, por otro lado, el tema de recursos, invertir, ¿no es cierto? Invertir recursos humanos, técnicos, financieros, dedicar tiempo importante para la gestión y yo más bien trataría de propiciar en esta siguiente pregunta es cómo tú mirarías un futuro más prometedor, qué se debería plantearse desde los gobiernos locales en tu conocimiento de cómo funciona la universidad para que las tres funciones sustantivas puedan tener mayor proyección con su territorio a través de los gobiernos locales. Tú mencionaste algunas cosas ya, desde la educación hay que organizar, hay que levantar estudios de demanda para saber cuáles son las profesiones, cuáles son los títulos de tercer y cuarto nivel que nuestros ciudadanos necesitan justamente para el desarrollo de sus territorios, desde el tema de la investigación, qué se tiene que propiciar en el campo de la investigación para identificar las mejores políticas públicas locales y qué desde vinculación, pensando en educación continua, pensando en asistencia técnica, pensando en una serie de acompañamientos, la constitución de laboratorios, qué es lo que debería justamente como generarse en este ramillete de opciones para que los gobiernos locales tengan mucha claridad de la gran potencia y impacto que podría tener el trabajo articulado y coordinado con la academia. ¿O piensas que esto sería mucho soñar, esto no se podría cristalizar adecuadamente por una serie de factores técnicos y políticos? Voy a empezar recordando un adagio que suele decirse frecuentemente, que hacia donde va la universidad va la ciudad y va la sociedad. Entonces, creo que la universidad tiene un rol muy importante más allá de la generación de profesionales, sino que también tiene un rol muy único de ese rumbo, ¿no? Entonces, la universidad, que muchas veces termina siendo también una pequeña ciudad, casi en todos lados tenemos la ciudad universitaria o la ciudadela universitaria, y nosotros como una especie de gobierno autónomo también tenemos algunas responsabilidades. En este tipo de gobiernos autónomos que tenemos, tanto en las universidades como en las ciudades, creo que hay que ir empezando a resolver un tema de coordinación, porque muchas veces esta autonomía es vista como una limitante o, por así decir, con cierto celo y egoísmo. Cada quien se dedica a lo suyo. Pero si vemos esa autonomía como la oportunidad de coordinar las acciones y unir esfuerzos, yo creo que vamos a llegar a buen puerto. Y en este sentido, la Universidad Nacional de Loja también viene dando pasos muy importantes con el área de influencia que tenemos, que es Loja, El Oro y Zamora Chinchipe. Tenemos bastante eh, intención, por así decir, de cada uno de estos gobiernos locales de contar con el auspicio de la universidad para muchas actividades. Por ejemplo, en la parte de el oriente ecuatoriano, donde se están desarrollando ahorita prospecciones o explotación minera, donde existen problemas también de contaminación revisados o denunciados desde la ciudad. Existen carreras como la ingeniería ambiental, la ingeniería en minas, la carrera de forestal, que están siempre a nivel de consultorías, digamos, tratando de colaborar con estas demandas sociales que existen. En el caso, digamos, de la provincia de Loja, el tema de la sequía que existía un poco y todavía se mantiene, el tema del cambio climático, son revisadas asimismo por carreras de índole agropecuaria, ambiental, y ya en lo general el tema de la salud, desde las juntas parroquiales rurales han visto la necesidad de cubrir la deficiencia que tiene el Estado de llegar con servicios de salud hacia la ruralidad, y es donde la universidad también, con las facultades de la salud humana, normalmente tiene planes de contingencia y de prestación de servicios
hacia esos niveles en coordinación con las juntas parroquiales rurales. Existen también posibilidades de trabajar a lo interno de las instituciones, sea que se inserten practicantes, como dije hace rato, en algunos municipios, pero también para coordinar actividades en conjunto. Estas actividades que se vienen dando, la mayor de las veces resultan muy económicas porque no implica el uso de recursos adicionales a los ya existentes, pero con productos que definitivamente son válidos, y tienen pertinencia social. Yo creo que hay una agenda que también está pendiente en las municipalidades. A veces el administrador público municipal llega a una especie de intentar gestionar solo los recursos que tiene y no buscar recursos adicionales. Y se ha visto que pensar ya de forma globalizada ayuda mucho. Estaba revisando días antes eh, un tema de las conclusiones que tenían en Hábitat 3 que se desarrolló en Quito, y era el reto de que los gobiernos locales eh, ubiquen en su agenda la necesidad de armar redes de ciudades, que pareciera que a nivel de ciudad se resuelven más rápido los problemas de la ciudad que a nivel estatal. Eh, entonces, pensar globalizadamente de esta lógica mundo, país, ciudad, a ciudad, país, mundo, termina siendo un reto que si es que el municipio opta por eso, y si ya vamos a empezar en la ciudad, entonces debemos unirnos todos estos actores bajo estas lógicas de gobernanza, donde cada uno desde sus aristas y desde sus competencias, con sus recursos, puedan servir a la ciudadanía en sus diferentes necesidades. Necesidades también que no solo se resuelven con una lógica de administrar un presupuesto económico, sino también de coordinar estas confusas planificaciones que tú habías mencionado, ¿no? Tanto el de desarrollo, tanto el de ordenamiento territorial e inclusive el uso y gestión del suelo, que si bien normativamente han resuelto parte de las competencias que antes estaban diluidas, hoy por hoy en la implementación se vuelven bastante complejas. Muchos de estos planes pudieran terminar siendo documentos inaplicables o documentos para justificar. Entonces, si nosotros vemos que en 4 u 8 años no hay ningún cambio, significa también que hay que repensar cuál fue la idea de estos planes de desarrollo y ordenamiento territorial, que se están pensando, a mi gusto, pues muy egoístamente. Se piensan solo a nivel de la jurisdicción que implica cada gobierno local y no necesariamente de forma coordinada. Yo creo que hace mucho tiempo se hablaba inclusive de las regiones, que quedó inscrita en la Constitución y que ya van casi una década, más de una década que no se ha implementado el tema de las regiones. El modelo no ha funcionado por sí mismo. Entonces, la universidad también necesita que esta lógica de pensar en los gobiernos locales eh, se modernice un poco, se hable más de de este autosostenimiento, que supere los tributos clásicos, tributos que muchas veces ya no hay quien pague porque la gente está migrando, frenar la migración porque también no hay producción, que inclusive se doten de mayor información a la gente. En otros lugares se están pensando ya en la Smart City. Eh, Creo que hay que emular esos buenos ejemplos que existen allá, y si fuese el tema de la Smart City, la Universidad Nacional de Loja en este nuevo régimen inclusive se ha propuesto constituirse como tal, y creo que ese sería un buen piloto para poder transferir al resto de jurisdicciones que también pueden lograr conectividad, calidad de información, lo que la REGAP está haciendo con el tema del gobierno abierto para generar información útil y de calidad al ciudadano. Es importante que se dé esa apertura. Entonces, yo pienso ahí que esta voluntad política queda corta cuando la voluntad colectiva e institucional lo va resolviendo desde una lógica de interacción.
José, es muy importante lo que acabas de decir y creo que yo quisiera recoger de tu intervención, al menos yo diría, porque es muy valioso todo el espacio y les invito a nuestros gobiernos locales a que justamente hagamos este análisis, esta reflexión, este ejercicio de conciencia a nuestros gobiernos locales, por supuesto. Pero mencionabas algo muy importante que quiero ratificar a pretexto de las autonomías, de las propias universidades y de los gobiernos autónomos centralizados, eh, parece ser que en vez de eso ser una oportunidad, terminamos haciendo algo muy individual. Y eso es lo que nos invitas tú con tu reflexión a cambiarle el chip. La autonomía que tienen las universidades y la autonomía que tienen los gobiernos autónomos centralizados deberían darnos un universo de oportunidades. Y eso puede estar planteado en una agenda donde el problema principal, tú nos decías, es la coordinación. Y eso creo que es un mensaje importante, sobre todo para nuestras autoridades locales. ¿Cómo hacemos que esas agendas no queden en lo específico de mi gestión, en lo específico de mis competencias, en lo específico de mi plan de campaña? Sí tenerlos en cuenta, por supuesto, son muy importantes, pero abrirnos al mundo. Y abrirnos al mundo significa que esa mirada individual tiene que ser cambiada por una mirada colectiva, por un ejercicio asociativo de la gestión pública, por un ejercicio, como bien lo decía José, un ejercicio de una relación multinivel que debería existir. Este proceso implica obviamente recursos, muchos de ellos inclusive no tienen un costo financiero, pero si podemos hacer un ejercicio de una buena agenda bajo una mirada más colectiva, más un ejercicio de un ampliamiento de estos recursos, ¿no es cierto?, que pueden provenir de otras fuentes, podríamos tener oportunidades para experiencias, nos decía José, como las de Smart Cities actualmente, y por qué no nutrirnos de experiencias nacionales e internacionales para poder generar un mejor desarrollo y que la gente se quede en su tierra, que se quede produciendo, que genere oportunidades y que realmente alcancemos desarrollo deseado. Qué interesante, y queremos recordarles a todos nuestros amigos que estamos en nuestro programa Forgada al Aire compartiendo una tertulia muy amena con José Maldonado. Él es docente de la Universidad Nacional de Loja, vicepresidente de la Red Ecuatoriana de Gobierno y Administración Pública y haciendo una mirada crítica, un análisis crítico a los retos de los gobiernos autónomos centralizados. Estamos llegando ya a la última parte de nuestra entrevista, pero no quisiera terminarla sin que antes nos dieras tú una visión de estos primeros 100 días que están haciendo los gobiernos locales, que están trabajándolo, que están conociendo, que están planificando, porque bien lo decías, no solamente es un tema de plan de desarrollo y plan de ordenamiento territorial, también es un plan del uso y gestión del suelo. Y hoy metería un tema adicional que es la planificación estratégica institucional de los gobiernos autónomos centralizados, la parte donde funge la gobernabilidad para luego ejercitar la gobernanza, pero todo este ejercicio de planificación va a la par también de la acción. Entonces, sí me gustaría saber cuál es tu expectativa de los gobiernos locales con respecto a cómo están generando los instrumentos de planificación, qué podríamos recomendarles a ellos para que sus instrumentos de planificación local tengan esta conexión con las necesidades de un territorio, con que tengan la posibilidad de vincular a los actores locales en un gran tejido social, no solamente a la ciudadanía en general, sino yo diría todos los sectores que son agentes del desarrollo, al sector privado, al sector comunitario, ¿no es cierto?, al régimen dependiente del Estado, qué sé yo, a otros niveles de gobierno. ¿Qué les dirías tú a los gobiernos locales para potenciar justamente estos mecanismos e instrumentos de planificación? Ya, a ver, yo primero que nada pienso que la gestión pública local siempre ha sido opacada por la gestión pública nacional, por así decirlo. O al menos la prensa opaca permanentemente a los pequeños reductos comparados con las grandes ciudades. Es más fácil que un ecuatoriano esté enterado de lo que pasa en unas dos
3 ciudades principales que pueda tener el Ecuador. Y normalmente lo que hace y deshace el gobierno central o el gobierno legislativo. Y dentro de este cómodo silencio, las administraciones públicas locales eh, trabajan. Entiendo que trabajan más preocupadas de insertar su propia agenda, ¿no? Una agenda de campaña que empieza primero ingresando personal y excluyendo otro personal. Y en esa primera armada del equipo ya se van consumiendo estos días, se van consumiendo las prioridades, se van cambiando las agendas y no es raro que cualquier oferta política quede para segundo plano o por lo menos para ser implementada eh, en el próximo plan, en el plan que ya cada personero municipal o de junta parroquial rural podrá insertar en un presupuesto del cual sí será responsable y no heredero. Entonces, vuelvo a este cómodo silencio que les decía, donde la administración pública local está todavía apagando incendios. Sabemos hoy por hoy que una de las grandes preocupaciones que tiene el gobierno local es la posible reducción de transferencias y con ello la reducción de sus presupuestos y por lo tanto las limitaciones en sus planificaciones. Creo que los gobiernos municipales a ese nivel deberían acudir más bien a la Asociación de Municipalidades del Ecuador, que es donde se deben gestionar estas lógicas eh, multinivel, como tú mencionas, para garantizar no solo nuevos modelos, sino también los arbitrios jurídicos necesarios para poder lograr garantizar mejores y permanentes presupuestos. Sin embargo, los alcaldes están preocupados de eso, y con razón, porque es difícil ejecutar una gestión municipal si los recursos no llegan. También hemos visto que existen reglas de juego muy difíciles para endeudarse, para generar empréstitos, inclusive en la misma Banca Pública Nacional de Desarrollo. Quizá tenemos una gran cantidad de municipios sobreendeudados que tienen comprometido su presupuesto en nómina y por lo tanto no pueden necesariamente hacer eco ante las demandas sociales. De ahí que yo pensaría entonces que es difícil juzgar, para empezar, porque las realidades diferentes de cada zona del país, de cada provincia, de cada municipio, así como las fortalezas que tienen cada una de ellas y también las fortalezas que tienen los actuales gobernantes locales, da lugar a que cada caso sea único. Y siendo único, entonces lo que nos queda es una mirada global de alta preocupación por el presupuesto, de limitadas gestiones, en algunos casos los nobles que son en la administración pública, en otros casos que han podido ser reelegidos quizá por una agenda ya disminuida por falta de transferencias y las limitadas capacidades que han tenido de gestionar recursos adicionales en otros lugares. Entonces, yo pensaría que aquí el que tiene parte de una posible solución viene siendo el ciudadano, ciudadanos que he visto están ya más encaminados a utilizar su tiempo y recurso, no bajo la lógica de la contribución especial de mejora, sino como una minca. En las grandes ciudades vemos que esto está funcionando, se está replicando de ciudades grandes a ciudades pequeñas, se está ocupando esta lógica de la minca, porque hay otras cosas, ¿no? Tenemos problemas como la seguridad, y este problema de la seguridad que hoy por hoy es el que determina la agenda de cualquier gobierno, inclusive el municipal, da cuenta que solos no podemos, que necesitamos coordinar entre los gobiernos locales, provinciales, nacionales, inclusive en estos organismos de supervisión como la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, estos organismos de coordinación y economías
de escala como la Asociación de Municipalidades, el CONGOPE, AMAGA, etcétera, sirven mucho para que se puedan darle unas lógicas de interactuación. Pero si el ciudadano no se activa, de nada sirve. Es decir, necesitamos que la ciudadanía vaya despertando hacia un rol más activo no solo en la MINCA, que es un tema de limpieza a veces o de mejora de alumbrado público con fines de seguridad, sino que vaya más allá, que vea a mediano y largo plazo y que supere la lógica que tiene el administrador público, porque el administrador público pareciera que tiene una lógica de actuar durante sus 4 años de mandato, se activan los presupuestos normalmente en periodos de campaña, se dedican recursos y obras a los lugares no necesariamente que requieren, sino donde hay más clientelismo político, y por lo tanto si la ciudadanía se activa, independientemente de las formalidades que le imponga una ley de participación ciudadana, que se active y haga ciudad desde su barrio, desde su voz, se inicie en la construcción de las mejoras que necesita cada realidad. Pienso yo que nos dan la oportunidad también que la universidad ingresemos, sea como coadyuvantes, sea como impulsores, sea como actores de implementación, y esto funcionará mejor. Pienso yo entonces que también hay que superar esta planificación estratégica, ¿no? Porque si bien ya desde los años 80, 90 se le había cuestionado por su falta de previsibilidad y ejecutividad, y que se había puesto como un faro, pero una utopía, pero válida en ese sentido, pero que la planificación hoy por hoy se ha vuelto un compromiso de acción, quiera que no, inclusive por temas de control gubernamental, si es que no se cumple, entonces hay problemas. Entonces hay unas planificaciones de papel, de que de estratégicas lo único que tienen es eh, el salvamento de una posible, de una posible eh, inconducta dentro de lo administrativo, dentro de lo jurídico, pero propiamente aterrizadas hacia una realidad, eh, no lo están. Y la pandemia nos vino inclusive a todo el mundo, a todas las instituciones, a todos los gobiernos, inclusive a cada familia, hacernos reaccionar de que no todo lo hemos de poder prever y que ante eso hay que estar capacitados para ser, se podría decir, un poco más resilientes. Yo creo que ese concepto de resiliencia debe trasladarse también a los municipios, porque también hay que ir superando esto de que la culpa fue del que pasó, ya se viene un fenómeno del niño y seguramente la culpa es del que no adivinó que iba a haber un fenómeno del niño y no hizo las obras necesarias para prevenirlas, ¿no es cierto? Seguramente así será, formará el discurso, pero la verdad es que hasta que no llegue, nosotros ya podemos empezar a hacer algo y ahí necesitamos que se active la ciudadanía. Activada la ciudadanía, yo creo que no habrá institución u organismo que no le siga el paso. Nos tenemos que unir eh, para bien de todos. Creo que esa es una forma de comenzar a resolver estos retos, estos dilemas y también a construir una nueva ciudad, porque las ciudades no empiezan en las alcaldías, empiezan en los barrios y no empiezan en los gobernantes, sino en los ciudadanos. Desde ahí yo creo que también la universidad trata de conciliar estos conceptos, de ayudar a que estos constructos sociales sean internalizados por el nuevo ciudadano que tiene que estar atento a que es responsable de su ciudad. Eso es en general. Bastante claro, bastante concreto. Yo creo que tenemos elementos muy importantes para poder contarles a nuestros gobiernos autónomos centralizados, porque Gadal Aire tiene esa responsabilidad desde la academia con el país, con ese Ecuador profundo. Y te agradecemos muchísimo, José, por estos no solamente tips, ¿no? Sino realmente reflexiones muy interesantes de cómo concebir los primeros pasos, los pininos, como decimos coloquialmente, de los gobiernos locales en sus primeros 100 días. Yo quisiera, lamentablemente el tiempo en radio es muy corto y estamos ya cerrando esta tertulia,
pero no voy a dejar pasarle estos puntos tan importantes que mencionó José. El primero, estas agendas que tienen que ser basadas en una visión mucho más amplia, mucho más de mundo, más global, alianzas público-privadas y comunitarias. La segunda, que estas alianzas generen realmente unas mingas de acción, de concientización de todos sus actores para el desarrollo de sus territorios. Y con el compromiso de estos recursos, ¿no es cierto?, tanto políticos, financieros, técnicos, de infraestructura, etcétera, 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 intentar orientar las mejores políticas públicas para hacer, decía José, una lógica de no estar culpando al anterior, sino más bien tener una mirada resiliente y proactiva que incorpore todas las capacidades locales para poder asumir los retos del desarrollo. Qué interesante, José. Y no me quisiera despedir sin que tú nos des un saludo de despedida, cómo te sentiste en la radio y por supuesto un último mensaje a quienes son nuestros público final, a nuestros gobiernos autónomos descentralizados. Y bueno, a mí me parece que es útil compartir estas ideas, quizá lleguen a oídos de alguien y quizás sean útiles para alguien. Siempre compartir estas ideas, más allá del compromiso y la reflexión cívica que tenemos, nuestra intención es también aportar. Se ha compartido aquí algo de lo que puede hacer la Universidad Nacional de Loja y entiendo que casi todas las universidades, tanto públicas como privadas, están en ese intento. Creo que los gobiernos públicos, los gobiernos locales tienen que volver esa mirada hacia la coordinación, incluyéndola a la universidad, incluyéndolo al ciudadano, superar esas etiquetas jurídicas de generar protocolos para justificar, sino que en la realidad generar valor público. Y yo creo que por ahí va la idea de comprometernos todos a mejorar la ciudad donde vivimos. Y yo creo que si lo logramos de uno en uno, tendremos un mejor país. Esto debe ser un efecto bottom-up, evitar este efecto cascada de que los problemas nacionales le afecten a los gobiernos locales y volver más bien que los éxitos locales generen un beneficio colectivo nacional, sería muy interesante. Yo creo que se han verificado que en algunos lugares funciona esto, creo que en todos funciona, sino que no llegan a ser tan grandes porque bajo esta lógica de las autonomías que terminan siendo como egoísmos, es donde se ha frenado ciertos esquemas. Yo creo que la labor de los gobernantes locales ahora es, sin olvidar sus partidos políticos, su credo político, porque creo que son necesarios que eso se mantengan para ser coherentes en su gestión, pero también recordar que hay que gobernar para todos, ¿no? Y por lo tanto hay que escuchar a los que no votaron por uno para que ganar legitimidad, para recobrar esa pertinencia de nuestras acciones y no pensar solo en el electoralismo, sino también en el servicio público. Creo que hay que volver los ojos al servicio público y ese servicio público no solo me refiero a la carrera administrativa del servicio, sino a la generación de servicios públicos de calidad. Yo creo que por ahí comenzaríamos, aunque se lo intenta siempre, hay que volverlo a decir, a construir un nuevo país. Muchas gracias, José, una vez más, y con esto damos finalizado a nuestro programa Forgada al Aire. Recuerden, amigos y amigas, que este programa se retransmite todos los días martes en Voz Andina Internacional. Agradecemos a nuestro invitado José Maldonado, docente de la Universidad Nacional de Loja y vicepresidente de la Red Ecuatoriana de Gobierno y Administración Pública. A nuestros amigos encontrables que hacen posible que martes a martes se reproduzca Forgada al Aire. Un abrazo, soy Edison Mafla. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Forgada al Aire fue una producción del Programa de Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Les agradecemos por su generosa compañía.